Buenos días a todos y todas. Me dijeron que tenía más o menos media hora, entonces yo como que voy a hacer unos primeros comentarios, creería que en los primeros 15 minutos, y sí me parece importante a partir de esos comentarios, pues escucharlas y escucharlos, preguntas, comentarios, dudas que les surjan a partir de eso. Más que un análisis nacional, yo sí quiero como extender la mirada un poquito más arriba, como más global. Porque hay algo que pasa cuando uno hace como el análisis político de este país y es que normalmente se tiene como una visión que no está mal, muy parroquial de lo que nos pasa y resulta que vale siempre la pena pues conectar lo que pasa en nuestras cotidianidades con lógicas más estructurales. Y lo primero que es evidente para muchos y que todos alcanzamos a notar es que estamos viviendo una época de crisis. Y una época de crisis que se nota como en todos los ámbitos de nuestra vida. En la academia le dicen a eso que estamos en un momento de policrisis. ¿Y policrisis por qué? Porque se habla de crisis climática, se habla de crisis geopolítica, se habla de crisis cultural, se habla de crisis en prácticamente todos los ámbitos que configuran nuestra existencia. Crisis climática, pues no se las tengo que explicar, ¿sí? Crisis climática la estamos viviendo, la sentimos todos. Todos los años es el año más caliente de la historia desde que se está midiendo ese indicador. Todos los años el clima es cada vez más impredecible y eso pues tiene unas consecuencias evidentes en los lugares donde habitamos. Crisis geopolítica, pues más o menos hace unos 20 años cuando Estados Unidos invade Irak y Afganistán y a partir de ahí todo el sistema internacional que se construyó a partir de 1945 se fue al carajo, ¿sí? Al carajo literal. Eh, todos los consensos que se construyeron después de que la Unión Soviética venció a los nazis en la Segunda Guerra Mundial, de un mundo supuestamente ordenado bajo principios liberales, ya no existen y ahorita el que tiene con qué hace lo que se le da la gana, ¿sí? Lo ve uno en Rusia invadiendo Ucrania, lo ve uno en Israel cometiendo un genocidio en vivo en Palestina. Lo ve uno con Estados Unidos diciéndole a todo el mundo como pues al carajo el libre comercio, pues yo lo que necesito es plata y entonces le subo los aranceles a todo el mundo. Tanto a Petro que se me paró duro y me dijo, pues no me parece, a Milei que se fue a lamerle a Trump en los últimos meses para intentar que no ocurriera, igual pasó. Eh, esa crisis también se siente como en términos culturales y en términos económicos. ¿Y crisis por qué? Pues porque económicamente hablando el sistema pues no resiste y pues más bien no es que no resista, sino que cada vez es más evidente que los costos de las crisis económicas la pagamos los más pobres, por lo menos del 2008 para acá. Y así va a seguir siendo de ahora en adelante, pues uno lo ve como en los discursos de la extrema derecha, que hablan y siguen insistiendo en que la única manera de solventar la crisis económica es con austeridad, o sea, recortando el presupuesto que desde lo público se tiene que destinar a derechos sociales y metiéndole esa plata pues a los aparatos de represión del Estado y a los aparatos de control del Estado. Y eso pues tiene unas expresiones a nivel global sobre todo y entonces ahí uno empieza a entender más o menos cómo es que llega un tipo como Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos, un tipo como Milei al gobierno de Argentina, porque pues son expresiones de esa crisis. Si alguien vio la posesión de Donald Trump, pues no es cualquier cosa que a la posesión de Donald Trump llegaran Elon Musk, el dueño de Google, el dueño de Amazon, Jeff Bezos, y que estuvieran como en primera línea en esa posesión. Es como si a la posesión del presidente de Colombia llegara
En primera línea, Sarmiento Angulo, Santo Domingo, pues los verdaderos dueños del país. Y no solo eso, en este caso Musk, que es el tipo más rico del planeta, pues tiene un puesto oficial dentro del gobierno de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para lo que les decía de la austeridad, ¿sí? Para recortar recursos públicos en el aparato estatal de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque los dueños de la economía de Estados Unidos están diciendo como el aparato del Estado nos tiene que servir a nosotros y lo están diciendo de frente, más o menos. Ya conectándolo con pues la crisis del sistema liberal. No sé si y eso pues entendiendo que las salidas que le dan a esa crisis, los dueños del capitalismo pues son siempre recargándole los costos a los pobres. Más dentro de las empresas estrellas que tiene, pues una es una empresa aeroespacial que prácticamente es la única que está haciendo las operaciones espaciales en estos momentos. Toda la NASA está tercerizando sus operaciones en esa empresa y tienen el proyecto de que aquí al 2050 tienen que instalar una ciudad en Marte y eso no es ciencia ficción, eso es algo que está en proceso de ocurrir. ¿Y más o menos para qué? Para que el millón de personas que quieren colocar en Marte y puedan pagar para llegar a Marte se vayan y nos dejen el mierdero acá nosotros, más o menos. ¿Sí? Jeff Bezos estuvo el último año de gobierno de Iván Duque en Colombia y estuvo en varias partes en Colombia, pero no en cualquier lugar de Colombia. Estuvo, por ejemplo, visitando el banco de germoplasma que tiene el CIAT, que es un centro de investigación de agricultura tropical en el Valle del Cauca. ¿Por qué el dueño de Amazon estaba tan interesado en visitar un banco de semillas en el Valle del Cauca? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque nuestro territorio, ubicado en América Latina, pues es un territorio rico en todos los recursos naturales que, sobre todo en medio de esta crisis, son absolutamente estratégicos, pues para los dueños del mundo y para todas estas potencias que están en disputa de todo lo que está ocurriendo. Hay algo que me parece también clave y es lo que algunos llaman el capitalismo de vigilancia. Todos aquí tenemos celular y todos estamos todo el tiempo suministrándole datos ¿a quiénes? A estos personajes que les estoy mencionando. ¿Por qué? Pues porque nada es gratis en Internet. Sí, y nosotros lo que estamos es produciéndole datos a estas corporaciones y a partir de ahí eso está orientando hasta nuestras opiniones políticas. ¿Por qué? Pues porque hoy es posible con esos datos que les estamos suministrando todo el tiempo orientarnos solo la propaganda que consumimos todo el tiempo para que consumamos lo que ellos quieren. A cualquiera seguramente acá le ha pasado que habla de la arena de gatos, que necesita arena para el gato, le empieza a aparecer historias de productos de arena para gatos. Pero así como le están orientando qué consumir, también le están orientando por quién votar, ¿sí? Le están mostrando la propaganda política que puede, de alguna manera u otra, decirle es mejor esta opción que otra. Y pues hace parte de lo que pues tendríamos que tener en cuenta hoy en día. Y ha venido pasando en los últimos años de manera cada vez más clara. Los que tienen la plata también tienen la capacidad de orientar las posiciones políticas de los unos o los otros, dependiendo de cómo se esté educando políticamente la ciudadanía. En un país como el nuestro se consume muchísimas redes sociales, pero particularmente pues yo creo que se hace mal el diagnóstico porque se cree que es por Twitter por donde la gente se educa y resulta que no, ¿sí? Normalmente la mayoría de la gente que vota se educa es por cadenas de WhatsApp y grupos de WhatsApp, ¿sí? O
y sobre todo los jóvenes hoy en día, cuando digo jóvenes estoy hablando de 16 a 25, se están hoy educando sobre todo en TikTok. Y hoy las empresas que se dedican a orientar la opinión de la gente, pues están construyendo estrategias cada vez más sofisticadas para orientar hacia dónde tienen que votar si se tiene el suficiente poder económico para lograrlo. Entonces, no sé, les pongo un ejemplo de Bogotá. Juan Daniel Oviedo, hoy, para ser el personaje que es en la opinión pública, pues no solo es ideológicamente afín a las élites de este país, sino que le está metiendo más o menos 200, 300 millones de pesos a redes sociales todos los meses para seguir pues posicionándose como un probable candidato presidencial en las elecciones del 2026. Digamos que en términos regionales, uno tendría que entender pues que no todo es como crisis y desesperanza, como en las diferentes regiones del planeta se están disputando como las alternativas. Entonces, si uno se hace un recorrido por diversos gobiernos del norte de África que hoy se están disputando como su soberanía y su nacionalismo y su control sobre los recursos naturales, se da cuenta que en estos momentos hay pueblos que están luchándose sobre todo la posibilidad de definir algo tan básico como qué hacer con sus propios recursos. Hoy Medio Oriente, después de un año de genocidio en Palestina, pues no es el mismo Medio Oriente que nosotros, digamos, leíamos hace 2, 3 años, porque Israel está avanzando cada vez más. O sea, no se trata solo de expulsar a los gazatíes de Palestina, sino de controlar el Medio Oriente, y eso es lo que están logrando, pero aún así existen focos como de resistencia interesantes, como pueden ser, pues, Yemen, alguna gente por allá en Siria, y son focos de resistencia pues que tienen diferentes expresiones, pero que siempre nos están diciendo como, hey, pues todavía no está todo perdido. O por ejemplo en la misma Gaza, Hamas, con todas las lecturas que se puedan tener sobre qué es Hamas, está parada diciendo de aquí nos sacan a todos muertos. ¿Por qué? Pues porque no se trata de dejarnos, no se trata de simple y llanamente salir porque Israel es Israel y ahí se van a quedar hasta las últimas consecuencias. Eh, y al mismo tiempo América Latina, nuestra América, se vuelve también como una alternativa, y hay varias expresiones de esas alternativas, porque no todo es el avance de la extrema derecha y de los liderazgos autoritarios. Lo que está pasando en México en los últimos años, pues es una de esas expresiones, que es una expresión como organizada de partido de izquierdas, con todas las dificultades que pueden tener todas las izquierdas en todo el planeta, pero es una expresión que va más allá de un liderazgo y que es una expresión que pues está, digamos, dominando hegemónicamente la conversación política en México. Y lo está haciendo, como les digo, pues el partido Morena tiene comités municipales, comités regionales, tiene en estos momentos casi el 80% de favorabilidad, y eso después de un gobierno de 6 años. Entonces, este gobierno que acaba de empezar seguramente le va a ir muy bien y se está enfrentando a cosas que no se enfrentó AMLO porque tiene a Donald Trump al frente, más o menos. Pero, pues, lo que quiero decir con México es que no depende, el proceso no depende única y exclusivamente del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, y eso es algo súper importante. Brasil en estos momentos, con el liderazgo de Lula, está a punto de meter a la cárcel a Jair Bolsonaro, que pues le hizo un golpe de estado a principios del gobierno. Eh, Lula en estos momentos no es el mismo Lula de su segundo gobierno, no tiene la misma favorabilidad, pero
pues es un gobierno de izquierdas que está haciendo lo que puede con las herramientas que tiene en el país más grande de América Latina. En Ecuador, en estos momentos, seguramente va a llegar la revolución ciudadana nuevamente al gobierno a reparar todo el desastre de los últimos dos gobiernos, más o menos. Entonces, digamos, hay alternativas que tienen sus expresiones nacionales que nos demuestran que pues no tenemos simple y llanamente que retroceder ante lo que nos plantean desde la derecha y desde las propuestas conservadoras y que deberían ser referentes para estudiarlas de lo que hicieron bien, de cómo también la embarraron, de cómo podrían ser mejor las cosas. Les pongo el otro ejemplo. En Bolivia, el movimiento al socialismo lleva 20 años gobernando y hasta hoy sigue siendo una propuesta hegemónica. Hoy hay una pelea estúpida entre Luis Arce y el presidente de Bolivia. No, el presidente de ahora. Señor. Luis Arce, sí. Los dos hacen parte del MAS y Evo detrás, y se están peleando entre gente del MAS, y aunque se están peleando y el partido hegemónico de izquierda es ese, pues aún así la derecha en Bolivia no tiene aún la capacidad de presentar una alternativa, porque el punto es presentar una alternativa viable. Lo que quiero decir con el ejemplo de Bolivia es que puede también existir un proyecto orgánico de partido que lleva 20 años gobernando y por problemas de liderazgos poner en riesgo ese proyecto. Y aún así Bolivia en 20 años sacó a millones de personas de la pobreza y sacó a Bolivia de su situación, pues de ser casi igual a Haití, más o menos. Y eso ya aterrizándolo a Colombia, como para cerrar los 15 minutos que dije que iba a hablar. El proyecto en Colombia tuvo muchísimas dificultades para gobernar. Yo no me voy a cansar de decir que no se nos puede olvidar que estuvimos a 700.000 votos de no ser gobierno. Y el proyecto que estuvo detrás en la segunda vuelta, pues era Rodolfo Hernández, era autoritario, de derecha, conservador, era la mejor versión del Milei a la colombiana que no alcanzó a llegar, ¿sí? Y no se nos puede olvidar que estuvo a punto de ser presidente. Entonces, fue casi un milagro que Gustavo Petro fuera presidente por muchísimas razones, por los errores de Rodolfo en la segunda vuelta, ¿sí? Por las alianzas de Gustavo Petro más allá de la izquierda también, pero también por un recorrido de 20 años de luchas sociales y populares que junto a lo que fue llegar al acuerdo de paz con las FARC y pues otras razones y también suerte, pues se llegó a ser gobierno, ¿sí? Y pues digamos que en estos 2 años yo esperaría que por lo menos nos haya quedado claro que pues es en esas condiciones que se llegó al gobierno y en esas condiciones pues se han logrado un montón de cosas, se han cometido un montón de errores, pero el proyecto sobre todo es un proyecto de recuperar la dimensión de lo público en la sociedad, ¿sí? Para sobre todo reparar desigualdades. Hasta ahí, o sea, cuando uno habla de la reforma pensional, pues ¿qué es? Es eso, es poner en el centro el Fondo Público de Pensiones. ¿Para qué? Para garantizar las pensiones. Cuando uno habla de la reforma a la salud, es lo mismo, como no podemos entregarle esos recursos públicos a los privados para garantizar el derecho a la salud. Toca fortalecer la dimensión de lo público. ¿Para qué? Pues para garantizar ese derecho. Cuando uno se pone a recorrer cada una de las reformas, pues es sobre todo eso. Reformas contra neoliberales. Y eso es lo que se está peleando y es por eso que es tan difícil, porque al final se ha construido un Estado que pues no funciona para eso, sino que funciona para que los recursos públicos
se transfieran a agentes privados y estos se sigan enriqueciendo como lo han hecho. Ustedes no me pueden dar un solo ejemplo de un gran capitalista en Colombia que no explique sus grandes negocios por transferencias de recursos públicos a sus negocios, o sea, de Sarmiento Angulo para abajo. Podemos explicar todas esas fortunas a partir de ahí. Entonces, esa es más o menos la disputa, y es una disputa que no ha sido sencilla, entre otras cosas, porque no se tenía la mayoría absoluta en el Congreso de la República. No se tiene el poder regional. Y pues si nos ponemos a hablar de cada municipio acá, pues ustedes tienen el mapa muchísimo mejor pues muchísimo más claro que yo. Y ese mapa y esa disputa por el poder que debería poner a la ciudadanía pues, en la primera línea es lo que nos debería hacer entender que primero debería ser un proyecto que no dependiera solo de su liderazgo nacional. Pues ya Petro lo ha dicho 800,000 veces, yo no pretendo seguir siendo presidente después del 2026, ¿sí? Debería ser un proyecto que pues lograra aterrizar a cada uno de los territorios y que pues las personas que están acá presentes no solo se apersonen, sino que logren sumar cada vez más personas a ese proyecto, ¿sí? Y debería ser un proyecto que invite todo el tiempo a la ciudadanía a asumir su mayoría de edad, ¿sí? Porque de eso se trata, de que cada ciudadano y ciudadana se haga también responsable de lo que le toca, desde sus espacios particulares. Y eso se hace primero entendiendo como todo este contexto y segundo a partir de ahí, bueno, ¿qué podemos hacer desde dónde estamos para empujar este proyecto adelante? Porque también el nombre de Pacto Histórico no es gratuito, pues es un proyecto que busca cambiar de manera estructural este país. Y me parece importante por eso el contexto, porque nos estamos enfrentando a todos esos niveles de la discusión. Yo dejaría entonces hasta ahí. No sé si hay alguna duda, comentario, pregunta. Dos o tres comentarios como para cerrar, porque pues la idea era esa, escuchar y a partir de ahí cerrar lo que yo quería decir. Digamos, el Senado y el Pacto Histórico tiene 20 senadores y para poder pasar cualquier cosa en el Senado se necesitan mínimo 56 senadores, ¿sí? Si la idea es ser polo democrático aparte y no llegar al partido único, es votar los votos. Fuerza Ciudadana hizo eso la última vez, tuvo 500,000 votos y ningún congresista, ¿sí? Entonces, yo creo que debería ser claro para la mayoría que la ruta es cómo llegamos a un partido único democrático. Evidentemente tiene que ser lo más democrático posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos jugando con las reglas de juego del enemigo y para poder cambiarlas, primero tenemos que llegar a ser mayoría absoluta. Una primera cosa. Una segunda cosa. Yo entiendo que nos queda muy complicado muchas veces conectar lo internacional con lo nacional, pero es importante. China, por ejemplo, está construyendo la primera línea del metro en Bogotá. La empresa que está construyendo la primera línea del metro en Bogotá tiene una relación directa con el Partido Comunista Chino. Y no lo está haciendo para beneficio de nosotros, está haciendo una obra que va a dejar una herida abierta por los próximos 100 años en esta ciudad. Entonces, no vale la pena muchas veces cambiar un imperialismo por otro. Por eso hablaba de la necesidad que lo están peleando todos los pueblos del mundo, es de recuperar la soberanía nacional, ¿sí? Y lo último, y lo cierro ahí, es que definitivamente es clave dejar de hablar única y exclusivamente para la izquierda, ¿sí? Si uno quiere ganar en elecciones, uno tiene que hablarle a esa mayoría que no se sienta un sábado a esta hora a una reunión de todo el día a hablar de las minucias del Partido Pueblo Democrático. Y hay que hablarle en un lenguaje que le llegue a todo el mundo, desde la izquierda y desde lo popular, pero entendiendo a quién se le está hablando, porque el presidente que hoy tenemos le habló a esa gente, ¿sí? Y si no se hace de esa manera, pues vamos a seguir sintiéndonos muy bien por lo coherentes que somos, pero vamos a seguir perdiendo, que es una de las posibilidades en el 2026.
Y por eso también las referencias de otras regiones son claves, porque lo que decía Ecuador, por ejemplo, 8 años después de perder el gobierno lo van a recuperar nuevamente a reparar el desastre que dejaron después de 8 años. Entonces, perder pues también tiene sus consecuencias, pero hay que tener eso claro desde ya, no lamentarse después de que perdimos. Y con eso ya dejo ahí y me tengo que ir.